Imainaya, Alin Hamustaiki Chikachun y Achakujuna. Bienvenidos queridos estudiantes a un nuevo video más. En esta oportunidad estaremos haciendo un dictado para que ustedes den el juicio si escribir es difícil o fácil en el idioma quechua. Y vamos a hacer un dictado de este texto que tengo del Ministerio de Educación. Y lo vamos a hacer la primera lección, que es Runa Simi. Pero antes de empezar, como siempre, te invito a que te suscribas a este canal, que nos regales un like y que puedas compartir con todas aquellas personas que están interesados en aprender esta lengua que es quechua. Empecemos con nuestro dictado. El título de nuestro dictado es Runasimi. Runasimi. Si en estos momentos a ustedes les dicto la palabra runasimi, estoy seguro que van a escribir correctamente, porque todas las sílabas que tiene esta palabra, pues son totalmente similares a la lengua que nosotros hablamos, castellano o español. Vamos a escribir runasimi. Runasimi. Ahí tenemos la palabra Runasimi. Bien, vamos por las otras palabras. Dice, Unay pachamanta pacha jeshua simika rimakun. Unay pachamanta pacha jeshua simika rimakun. Bien, vamos a escribir palabra por palabra y también lo vamos a analizar. Vayamos por la primera palabra, que es Unay. Unay, muchos me van a escribir de la siguiente manera. Unay. Y probablemente otros me van a escribir de esta manera, une. Bueno, ¿cuál es la forma correcta? Esta es la forma correcta y esta es la forma errónea. ¿Por qué está mal esta otra? Porque en quechua nunca vamos a tener esta estructura que se llaman diptongos. Los diptongos en quechua no existen. Los diptongos es la unión de una vocal fuerte más una vocal débil. Entonces, cada vez que tú te encuentres de esta manera, esta I tiene que ser necesariamente Y. Y seguramente lo vamos a estar viendo varias palabras en el transcurso que vayamos a escribir las diferentes palabras. Escribamos entonces Unay. Unay, pachamanta pacha. Pachamanta pacha. Si alguien escucha detenidamente esta palabra, estoy seguro que va a escribir correctamente, porque las sílabas que tiene esta palabra pues son similares a la lengua que nosotros tenemos. Vamos a escribir pacha, manta, pacha. Ahí está. Unay, pachamanta, pacha. Muy bien. Vamos por la siguiente palabra, que es jeshua. Jeshua. Creo que aquí es donde la mayoría comete errores. Van a decir, ahora, ¿con qué escribo? ¿Escribo con K o con Q? Jeshua. Creo que en videos anteriores ya les había explicado cuándo se tiene que escribir con Q y cuándo se tiene que escribir con K. Pero en este video también les voy a recalcar esto. Miren, para poder escribir y para poder diferenciar claramente cuándo se escribe con Q y con K, lo siguiente. Cuando escribimos con Q, la vocal I y la vocal U, tanto esté delante o detrás, estas vocales cambian su sonido. La I cambia por E, la U cambia por O. La I por E y la U por O. Entonces, ¿cómo vamos a pronunciar? Esto, por ejemplo, vamos a pronunciar que. Vamos a pronunciar esto co. Que y co. Por ejemplo, vamos a escribir una palabra como se lee, por ejemplo, dinero. Dinero es de esta manera. Miren el claro ejemplo aquí que vamos a tener. En la presencia de esta Q, la U cambia por O y la I cambia por E. Entonces, esta palabra se pronuncia colque, colque, colque. Entonces, cada vez que tú escuches una O,
ya tienes que decir que esto se va a escribir con Q. Cada vez que tú escuches la E, vas a decir que esto se va a escribir con Q. Entonces, Quechua, Quechua, se escribe con Q de la siguiente manera. Quechua. Ahí tenemos la palabra Quechua, Quechua. ¿Y cómo sonaría con esto? Porque muchas personas, con esto, porque muchas personas dicen, ¿no? Quechua, Quechhuata y Achacushani, Quechhuata. Cuando dicen Quechhuata es que están pronunciando con esta K, claro, al tener dificultad de pronunciar esta Q. Bueno, el caso es que cuando escribes con la K, sonará Ki o Q, ¿sí? Más o menos sería como esto, como sí, como Q. No hay mayor dificultad de pronunciar este caso. Ki o Q. Por eso muchas personas dicen, los que no hablan quechua, Quechua, Quechua. Bueno, pero es Quechua. Vale, Rispayapuni. Vayamos, esto lo vamos a borrar. También quiero aclarar que esto es quechua boliviano, ¿sí? Sé que en Perú existen los 5 vocales, ¿ya? Existen los 5 vocales, pero para nosotros en la escritura solamente existen 3, que serían la I, la U y la A. Y en la pronunciación, pues existen estas otras vocales, que sería la O y la E. Bueno, seguimos. Unay Pachamanta Pacha, Quechua Simica, Simica, no creo que tengan problemas en escribir, Simica, aquí probablemente, ¿no? Simica, imagínense si alguien escribe Simi con la K, esto no sería Simica, sería Simica, más o menos así, Simica, 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 pero no. Es simica, ka. Prácticamente tienes que abrir la boca para poder sacar este sonido, ¿sí? Simica. Muy bien, vamos a escribir simica, rimakun, rimakun. Aquí no creo que nadie tenga problemas. Rimakun. Ahí tenemos. Bien, vamos a borrar esto. Bien, continuamos. Dice, Inkakuna kay rimaytaqa qhapaq yachisqanku, chayrayku, 2 puntos. Nuevamente, Inkakuna kay rimayta qhapaq yachisqanku, chayrayku, 2 puntos. Hasta ahí vamos a escribir Inkakuna. Aquí no creo que nadie tenga problemas también. Inkakuna. Yo creo que así van a escribir una gran mayoría. Así, pero esta C tiene que ser sustituido por la K, ¿ya? Entonces se tiene que escribir Inkakuna. Bien, la C simplemente existe en la compañía de la H, nada más. Bien, seguimos. Kai, Kai rimaitaka, Kai, Kai. Ya dijimos que no hay diptongos, ¿verdad? No hay diptongos. Entonces, esta I necesariamente tiene que cambiarse a la I latina y decir Kai. Rimaitaka. Rimaitaka. Bien, aquí también, miren, hay otro diptongo. Eso no existe en quechua. Y dijimos que esa I lo vamos a sustituir por la Y. Rimaitaka. De esta manera. Qhapaq yachisqanku. Qhapaq yachisqanku. Qa, ja. Qhapaq yachisqanku. Una palabra extensa
aunque la palabra es cortita, solamente que ahí está añadido bastante sufijos. Por ejemplo, la palabra sería simplemente aquí, japaj. Y ahí estamos aumentando sufijos. Bueno, seguimos. Chairaiku, la palabra chairaiku, chairaiku, chai, así no, sino que tenemos que escribir chai, rai, ku. Ahí está. Entonces, 2 puntos, chairaiku. Seguimos. Perupi, Ecuadorpi, Colombiapi, Argentinapi, Chanta, Bolivia, Suyunchikpi, Ima, Rimaku. Muy bien. Escribimos entonces Perupi. Bueno, escribimos tal como es Perú, pero aquí va a perder lo que es la tónica y aumentamos el sufijo pi. Perupi. Ecuadorpi, bueno, son palabras castellanas, no vamos a tener problemas. Simplemente estamos aumentando un sufijo que sería pi. Colombiapi. Argentinapi. Argentinapi. Chanta. Aquí tampoco creo que tengan problema. Chanta. Bolivia. Bolivia. Suyunchikpi. Suyunchik. Aquí no creo que tengan problemas. Suyunchik. A ver, vamos a hacer sílaba por sílaba. Suyunchik. Ahí está. Suyunchik. Bueno, algunos aquí pueden añadir también una S. Es válido. Suyunchik. Y algunos también aumentan una Q. Suyunche. Tendría que cambiar esto, ¿no? A E. Suyunche. Pero en este caso vamos a poner con la K. Suyunchi. Ima. Ahí la palabra ima. Nadie seguro va a tener problemas en escribir ello. Rimakun. Rimakun. Tampoco. Vamos a hacer sílaba por sílaba. Rimakun. Ahí está, Rimakun. Bien, punto seguido. Siguiente. Suyunchikpi, Qheshwa runa, Rimakuna, Tiakunchik. Vamos a escribir Suyunchikpi. 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 Muy bien. Aquí han escrito ya mal. Suyunchikpi. Bueno, a ver, lo voy a sacar una foto y les voy a mostrar. Aquí Suyunchik lo han escrito con la Q al final, como les decía hace rato, ¿no? Que Suyunchik en el libro, así está escrito, esta primera palabra. Y lo que acabo de escribir está escrito Suyunchik. Miren, se han equivocado. Aquí han puesto con la K y aquí han puesto con la Q. Es válido, pero tendríamos que manejar la coherencia, ¿no? Bueno, vamos a borrar esto. Y seguimos con el dictado. Qheshwa runa, ya hemos escrito la palabra Qheshwa, que se escribe con Q. Qheshwa. Runa. Rimajkuna. Uy, no entra. Lo voy a borrar. Rimajkuna. Muy bien, probablemente aquí escriban bastante así, rimaj, de esta manera. Pero esto es incorrecto, ¿sí? Aquí en Bolivia no hay una J al final. La J es al inicio. Por ejemplo, una palabra, jampig.
Hampig. Bueno, la J solamente existe al inicio de una sílaba, no existe al final, ¿sí? Entonces, si suena como J al final, necesariamente tiene que ser la Q, como en este caso, rimaj, cuna. Bien, seguimos. ¿Qué más tenemos? Tía Kunchi. Tía Kunchi. Tía Kunchi. Bueno, a ver, lo vamos a escribir sílaba por sílaba. Ti, ya, kun, chi. Ya les había dicho, esto con K, si manejamos, o con Q o con S. Bien, 2 puntos también. Chukisakapi. Chukisakapi. Bueno, esto no está difícil. Chu, muchos irán por así. Chuki, pero esto nosotros no tenemos en quechua, ¿verdad? No hay diptongos. Esto no existe. Entonces borramos y sería chuki. De esta manera. Chukisakapi. Chukisakapi, coma. Jochapampapi. Jochapampapi debería de ser, pero aquí lo han escrito Cocha. Sí, está bien, está bien. Está bien. Ñoqa pantashani. Cochapampapi. Cochapampapi, que sería Cochabamba. Ururupi. Ururupi, que sería Oruro. Al no existir la O en la escritura, pues esa O lo sustituimos por la U. Putusipi también. Putusipi, aquí lo pusieron con un apóstrofe. Putusipi. Y Choqueyapupi. Muy bien. Choqueyapupi. Esta región no conozco, ¿ah? Choqueyapupi. A ver si alguien conoce Choqueyapupi o a qué región o a qué departamento se refiere. Lo pueden dejar en los comentarios. Santa Cruzpi. Santa Cruzpi. Ima. Ima. No creo que tengan problemas en escribir la palabra Ima. Ahí está. Bien, todavía tenemos, a ver, vamos a hacer una oración más y con esto terminamos. Qhechwa rimajkuna suyunchikpi astawan ashka kanchik. Muy bien. Qhechwa, ya sabemos cómo se escribe. Bueno, lo vamos a escribir con mayúsculas. Estamos empezando una oración. Qhechwa rimajkuna, también ya hemos hecho esta palabra. Rimaj, no puede haber J, sino que tiene que ser Q. Rimajkuna. Rimajkuna. Suyunchikpi, también ya hemos escrito la palabra suyu. Suyunchikpi. Astawan. Ashka kanchik. Ashka kanchik. Ahí está. Terminaremos el párrafo, ¿sí? Dice, Chaimanta hamun aymara rimajkuna, dice. Chaimanta, no creo que tengan problemas en escribir. Chay, dijimos que no hay diptongos. Chaimanta, el sufijo manta. Hamun aymara. Aymara rimajkuna. Chanta, dice, chanta, luego, Castilla rimajkuna. Chanta, Castilla, bueno, se refiere al castellano, Castilla rimajkuna. Rimajkuna. Coma, chantataj,
Chantataj. Chantataj warani rimajkuna. Chantataj warani rimajkuna. Son las mismas palabras que rimajkuna. Qhepampitaj, qhepampitaj, no qhipampitaj, porque sería qhi, no, es qhepampitaj. Qhepampitaj, waj rimaykuna ima. Waj sería de esta manera, o también se puede escribir de esta manera. Waj rimaykuna. Rimaykunawan ima. Así. Bueno, ahí tenemos entonces un dictado. Si ustedes han escrito, bueno, ahí tenemos nuestro dictado. Bueno, para mí ha sido más copiar que hacer un dictado, ¿no? Pero ustedes, si escuchan la palabra, pues traten de escribir, a ver si lo escriben correctamente estas palabras. Bueno, si hay alguna duda, sugerencias, tal vez, lo pueden dejar todo en los comentarios. Y como siempre, pues te invito a que te sumes a este canal. Y bueno, hasta aquí nuestra clase. Askamaya kachun yachakujuna. Tinkunakama.